frecuencias diferentes. La frecuencia y el contacto a nivel telepático con estos seres, y la frecuencia y el nivel con los seres humanos. Es decir, es como que uno está subiendo y bajando. No es nada fácil estar equilibrado o equilibrarse. Por eso es que las apreciaciones que yo voy a relatar pueden parecer disparatadas o este sí que se voló. Pero esto fue lo que yo viví y es lo que quiero transmitir. No puedo transmitir la experiencia de otras personas. No puedo asegurar los avistamientos de esto o de aquello. Sí lo que vi, sí lo que viví y lo que comprobé. Y hoy en día, y después de 30 años, a partir del contacto que fue en el año 88, yo comencé en el año 87, he transmitido eso que recibí a cientos de personas. Y las prácticas y técnicas que yo aprendí, que es el conocimiento que trajeron los extraterrestres, y que son las mismas técnicas y prácticas que el Maestro Jesús enseñó hace 2000 y pico de años a sus discípulos, funcionaron, no solo conmigo, sino con todas las personas que practicaron lo mismo. Quiere decir que el contacto no es para los elegidos, es para cualquier persona que verdaderamente se interese y practique aquello que es sencillo, con prácticas sencillas y fáciles para cualquier ser humano. Que sí hay que hacer una preparación y que lleva una cantidad de cosas que hay que hacer con mucha voluntad, sin duda. ¿Por qué? Porque para hacer contacto con algo superior, sin duda alguna, hay que hacer cosas superiores. No podemos ser vulgares. Tenemos que dejar de lado nuestros errores, nuestras falencias, nuestras creencias incluso, para dedicarnos a ser objetivos, porque el verdadero contacto ha sido siempre con la humanidad. Si ustedes miran los textos sagrados, la presencia extraterrestre ha estado siempre. El caso de la desaparición de Sodoma y Gomorra, que lo borran del mapa, ha sido intervención extraterrestre. El apartamiento de las aguas cuando el colectivo judío salía escapando de Egipto fue intervención extraterrestre. El arrebatamiento de Enoc y Elías en carro de fuego fue intervención extraterrestre. O sea que está plagada de información las escrituras de toda intervención extraterrestre. No la podemos descartar. Y por otro lado, es propio del ser humano las religiones que tenían el objetivo de transmitir un conocimiento espiritual, no lo hicieron de la manera correcta, se guardaron información, terminaron dando muy poco de lo que tenían, y aquellos que murieron se llevaron la información a la tumba. Quiere decir que llegamos con la mitad de nada. Hoy tenemos referencias, informaciones, y muchos de los textos sagrados, la Biblia que conocemos hoy, ha sido modificada, cambiada, desde el Concilio de Nicea en los años 323, cuando Constantino, que no era un sacerdote ni nada por el estilo, era un gobernante, modificó las escrituras y no colocó nunca más el tema de la reencarnación, que creo que fue un tema del día de ayer, si no me equivoco, y que Carlos sabe muy bien porque ha vivido una experiencia extraordinaria, creo que la contó, supongo, y que evidentemente ese solo hecho de borrar la pluralidad de existencias de la evolución implica el no saber nada, no saber por qué ocurren las cosas alrededor nuestro, no saber por qué uno nace ciego y el otro con vista, uno tiene dinero y el otro es pobre. Y sí, tiene que ver si agregamos la ley de la evolución a través de la reencarnación, porque en una vida es imposible aprender todo lo que hay que saber del universo. Estamos en pañales. Ellos nos han dicho que nuestra tecnología es motivo de piedad. Así que imaginen qué clase de tecnología manejan. Entonces, también yo me he referido, cuando he tenido experiencias, a preguntar, porque los mismos extraterrestres confirmen las comunicaciones que reciben. Pues no es cuestión de salir a decir lo que recibimos, porque puede haber mentalismo, puede haber deseos personales. La mente humana es muy compleja
y podemos hablarle, creer que nos dijeron tal cosa y no es, o es un deseo nuestro y lo agregamos ahí. Entonces siempre hay que confirmar las comunicaciones. Y lo hice con respecto a mi experiencia y se lo voy a mostrar. Y ha sido contundente la respuesta, pero sorpresiva, poco creíble, porque no conocemos a Dios ni conocemos al Cristo que nos pintaron. Es un Cristo completamente diferente, un Cristo de amor, un Cristo inteligente, un Cristo que no habla de religión y no creó ninguna iglesia ni fundó ninguna iglesia. La fundaron los hombres, no Cristo. Lo tomaron como figura y lo manipularon. Entonces, todo lo que voy a contar, que va a parecer religioso para algunos, religión equivocadamente interpretada por la gente, porque religión hoy es rito para muchos. Es lo que ven de lo que hacen los sacerdotes. Pero religión, en el contexto del diccionario, dice religar, volver a unir nuestra relación con Dios. Eso quiere decir religión. Entonces no me parece nada malo que me tachen de religioso. Por el contrario, al revés, me agrada que lo hagan, porque ¿cuál es mi responsabilidad? Religar, volver a unir nuestra relación con Dios a través del conocimiento correcto, de la información comprobada y de la práctica comprobada. Esto no son palabras sueltas, es práctica, preparación, que es lo primero que es necesario para un contacto real. Avistamiento es una cosa, como decía Carlos, el avistamiento lo puede tener cualquier persona, así como un refuerzo mortadela mirando para arriba. Pero el contacto real, físico con otros seres es otra historia. Entonces, la preparación a la cual voy, y lo que me ha permitido a través de 30 años ser hoy instructor. Soy un instructor de un conocimiento que me fue dado y que lo doy tal cual me lo dieron, sin deformar lo que fue lo que me pidieron, fundamentalmente. No le agreguen nada más, porque esto le funciona para este tiempo. No podemos volver al pasado, a ir a la montaña a meditar, porque no hay tiempo de ir a la montaña a meditar. Necesitamos prácticas que funcionen hoy, rápidas, que pueda comprobar por mí mismo y a través de esa comprobación saber que esto es verdad. Bueno, eso fue lo que yo hice. Como profesional no tenía la más pálida idea que existieran los hombres. Jamás me imaginé, sobre todo teniendo una fe religiosa. Y la reencarnación para mí ni pintaba. Pero ¿qué fue lo que me llevó a mí al contacto? Y obviamente las pruebas que pasé fueron muy difíciles. A los 3 años muere mi madre, a los 4 años mi padre, me quedo con mis abuelos, luego mueren ellos, me quedo con mi hermana, mueren todos mis tíos. Para mí la muerte era de terror. Yo no iba ni siquiera a los velorios de mis amigos o de quien fuera, no iba. Le tenía terror a la muerte. Y le pregunté a ese gran maestro, por favor, quiero saber qué pasa del otro lado, si es que pasa algo, si hay algo. Y en la Plaza Independencia, en la rotonda, ahí en la esquina, a la vuelta, encuentro una librería, a los pocos días de haber preguntado, un librito que decía Vida después de la vida, de Raymond Moore, un médico norteamericano, psicólogo, sociólogo, que después estudió ciencias de todo tipo, que contaba los casos de muerte clínica de la gente, donde contaban qué pasaban a través de un túnel y se encontraban o con el maestro o con una luz extraordinaria que les decía cuáles eran los errores que estaban cometiendo y le daban una nueva oportunidad para cambiar su vida. Eso como que me encendió una lámpara, porque, entonces todos los parientes míos, mis padres, todos están vivos, no murieron, están en otra dimensión. Y así fue con el tiempo. En el año 87 yo tuve el primer avistamiento, yo vivía en Las Toscas, encima de mi casa, pero fue también por recibir un libro, es decir, a mí me venían los libros cuando hacía las preguntas. Y un libro que vino fue Yo visité Ganímedes, de Joseph Ibrahim, un peruano, que contaba la vida de un contactado
que había sido llevado a Ganímedes, una luna de Júpiter, y donde había vivido experiencias espectaculares. Y a mí eso me cayó sin ningún problema. Digo, esto sí es verdad. Esto tiene que ser verdad. Lo siento adentro que tiene que ser verdad. Bueno, y en ese librito decía que a las 3 o 4 de la mañana ellos pasaban con sus naves y se podían ver, porque era la hora de todo el mundo dormía, entonces ayudaban a la gente a través de radiaciones de energía positiva. Y dije, no voy a probar si es verdad. Me levanté a las 3 de la mañana en un pensamiento, dije, bueno, si están ahí, muéstrense. Y de pronto aparece una luz, como una estrella, pero viene a gran velocidad, se para encima mío, da un círculo y se va a la misma velocidad que había venido. Bueno, dije, esto es verdad. Al otro día, con mi hijo, que éramos compinches en el aspecto de la búsqueda espiritual, le digo, mira, Marcelo, anoche me pasó esto y esto. Ah, bueno, te hiciste el 8 con el libro, ¿no? Porque él también lo había leído. ¿Y por qué me hice el 8? Y si vos querés ver un ovni y lo viste, vamos a hacer una cosa, vamos esta noche los dos, y si es verdad, tiene que aparecer de vuelta, y si no, no aparecerá. Está hecho. A regañadientes se levantó a las 3 de la mañana, fuimos al fondo de casa, hicimos la misma pregunta, pero esta vez vinieron 3 luces de distintos lados, hicieron ese círculo y se fueron. ¡Pah! Saltaba como pelota. Dice, es verdad, y sí es verdad, no te voy a mentir. ¿Y ahora qué hacemos? No tengo la más pálida idea. A los 3 días lo llaman a él, un amigo de él, dice, loco, ahí en la calle Ciudadela, el 25 de mayo, hay una charla del fenómeno OVNI, ¿por qué no vas? Bueno, me comunica a mí, nos fuimos con el amigo, y ahí conocimos justamente a un matrimonio y a un grupo de personas. Henry Haza, muy conocido, fue el iniciador de la misión Rama en Uruguay, y su familia entera, el abuelo, es decir, un grupo familiar que tuvo contacto en San Miguel, a través de la nave y el calentamiento, y empezaron a recibir comunicaciones y todo eso. Bueno, comentaron todo eso en la charla, y nosotros dijimos, aquí está la historia, ¿no? Vamos a ver. Y formaron grupos, más o menos de 15, 20 personas, y como nosotros vivíamos en Las Toscas, medio lejos, éramos el grupo familiar y un amigo, nos enviaron un instructor, todos los domingos iba a casa a dar las instrucciones. Bueno, y empezamos a hacer las prácticas, y empezamos a tener experiencia, y empezamos a ver que era verdad el tema del avistamiento, de las experiencias, pero no porque nos gustara ver, éramos objetivos, ¿no? Y ahí comenzó la preparación, que yo les digo. Una preparación que nos fue llevando a que justamente viniera una invitación desde Perú para un encuentro mundial. En agosto de 1978 se recibió esta invitación, pero la particularidad era que yo no había terminado las prácticas, que eran 24, que de alguna manera te daban la posibilidad de ser instructor. Y el encuentro y la invitación del encuentro era para solamente instructores. Así que cuando yo vi la invitación y me enteré, dije, marché, no puedo ir porque yo no soy instructor. Pero me puse un objetivo, dijo, igual, le voy a pedir a los guías a ver si me permiten. Es decir, en ese momento yo trabajaba en una empresa, volvía más o menos alrededor de las 9 de la noche, y luego me iba a la playa, en Las Toscas, a meditar solo. Entonces ahí pedía, bueno, yo quiero ir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, viene una comunicación, si te preparas, podés ir. Bueno, y ahí comienza, por eso puse la preparación. No había una noche, un día que no meditara y trabajara, hasta que un día empezaron a aparecer las naves, prendían la luz y se iban. Me saludaban. Era una cosa que no se podía creer, pero ocurría. De manera entonces que, sin que nadie supiera nada, me fui preparando para eso. Llegó el día de la reunión general donde iban a designar las personas que iban a ir a representación de Uruguay a ese encuentro mundial. Y cuando subo la escalera del 25 de mayo Ciudadela, que es donde estaba el centro del periodismo en aquel momento,
me encuentro con el coordinador de Uruguay, que era el abuelo, y me dice, vas a Perú. ¿Cómo? Sí, sí, vas a Perú. ¿Y cómo? ¿Y por qué si yo no soy instructor? Después te cuento. En el interín, en esas noches que yo iba, yo le decía a los guías, bueno, ustedes me dijeron otra cosa, pero no sé si es cierto, capaz que es un mentalismo, un deseo mío. Confírmenlo a alguien de la misión que tenga autoridad. Y ahí me dirá si voy o no voy. O sea que fue una gran sorpresa para mí saber, primero que iba, había que descubrir por qué. Y cuando yo le consulté a él, le dije, porque yo recibí una comunicación de los guías que me dijeron que tu preparación estaba muy buena y que podía ir. Así que ustedes ven que no era cuestión de inventarse las preparaciones. Y así decidimos entonces, decidieron las personas que coordinaban que fueran 6 personas al encuentro mundial. Me reuní con los amigos que tenía y nos fuimos a la estancia de la Aurora para prepararnos. Obviamente nos habíamos enterado que en la estancia de la Aurora aparecían naves y que había un lugar que se llamaba El Mirador, y nos dieron el nombre del Tona para que nos pidieran autorización para poder entrar, porque el abuelo, que era el coordinador, lo conocía. Entonces pidió permiso, nos dejaron entrar. Y nos fuimos a un monte, nos dejó para acampar. Esta es la entrada de la estancia. Y aquí está el monte donde nosotros acampamos aquella noche. El Tona, que era el dueño de la estancia, nos llevó a un árbol que estaba tronchado, había sido tronchado, después volvieron a crecer las ramas, pero había un hueco que para llenarlo hubo que varios camiones de escombro y de tierra para poder llenar el hueco que habían formado ahí. Bueno, nos fue mostrando cosas en ese lugar, como también las marcas de un ser con los brazos abiertos en posición yoga, como ven ahí, el de color violeta, y unas marcas debajo. Resultó ser que a veces íbamos, después nos tirábamos sobre ese ser y cualquier dolencia que tuvieras desaparecía. Eso ocurrió en varias oportunidades. Nos dijo que a la tardecita podríamos ir al mirador, donde ahí aparecían las naves. Aquí ven una foto del lugar, donde esta real la sacaron ellos de cuando aparecían las luces. Y a la 1 de la madrugada, acá, a ver qué pasó. Se nos copió algo aquí. Bueno, nosotros en conclusión fuimos al lugar y mi amigo tenía una cámara con teleobjetivo, era fotógrafo, Carlos se llamaba, y cuando tenía la nave en el objetivo disparaba y la nave se corría. Disparaba y la nave se corría. No pudo sacar en toda la noche, se aburrió y nos dio la máquina para ver las naves a través del teleobjetivo, hasta las ventanitas le podíamos ver, era increíble. Nos volvimos de noche al campamento, ya cansados, alrededor de la 1 de la mañana, y dejamos la máquina sobre el pasto con el trípode. De pronto la máquina comenzó a moverse y enfocó hacia una luz que apareció, sacó una foto, se corrió hacia la derecha y sacó otra foto a otra luz y luego se quedó quieta. Imaginen el desparramo que hubo. Nadie quería tocar el trípode, ni la máquina, ni nada. La cuestión que cuando revelamos las fotos aparecieron 2 naves. Esta fue la primera
Obviamente el rollo estaba todo helado, ¿eh? Las únicas dos fotos era esta y la próxima, esta otra. Y resultó ser que esta tiene una prueba de la NASA. Hay una idéntica que conseguimos a la de la NASA. Fíjense ahí, NASA foto. Es una prueba de aquel contacto que tuvimos por primera vez. Las fotos que se sacaron solas. Después de ese contacto, después de esa experiencia que hubieron más, pero sería muy largo relatar, nosotros teníamos el viaje a Perú. Esa fue la preparación. Viajamos a Perú, y ahí está un poco el afiche de aquel primer encuentro mundial de Misión Rama del 5 al 7 de agosto. Llegamos a Perú, ahí estamos, en aquel tiempo volaba Aeroperú. Obviamente Carlos es el que está sacando la foto. Y ahí está la apertura del encuentro mundial. Y de ahí nos fuimos al hotel. Dormimos y a la mañana temprano ocurrió un hecho insólito. Cuando nos miramos al espejo, todo el mundo tenía símbolos grabados en la frente. Y esto causó en el primer momento un gran susto. Nadie sabía qué pasaba, pero cada uno tenía un símbolo en la frente. Mi símbolo era este. Y luego, obviamente, preguntando e investigando, encontramos que estaba escrito en la Biblia, Apocalipsis 6, versículo 3. Entonces digo, bueno, esto está dentro de lo que se prevé que puede recibir un ser humano. Este es el símbolo de la enseñanza. ¿Quién me iba a decir a mí que después de esa experiencia, tuve 30 años, estoy todavía enseñando lo que es el contacto y la preparación de grupos? Después nos fuimos al desierto, en un ómnibus como este que llegó hasta ese lugar. Aquí vemos en uno de los círculos a Sixto Paz, el primero, y a la izquierda estoy yo con un compañero. El desierto, en el lecho del desierto estaba un río que se llamaba Chilcas. El gran calor lo derritió, desapareció. Tuvimos que caminar más o menos 14 kilómetros en esa arena blanda, amarronada. No sé si no me identifican, soy el que llevo el bolsito atrás de la chica de azul, porque he cambiado bastante, tenía pelo en aquella época. Nos hicieron una bienvenida. Fíjense que todo esto que está escrito ahí son claveles del aire, que solo es lo que hay en el desierto. Y armamos el campamento y comenzaron los trabajos de preparación, es decir, meditar y practicar técnicas que nos permiten despertar de las facultades psíquicas que todos tenemos. Aquí, como ven, este era el lugar de trabajo, donde en el centro había una estrella, símbolo de Rama, que es la estrella de 6 puntas, que se llama la estrella del equilibrio cósmico. Estuvimos yendo y viniendo, como ven, haciendo trabajos de todo tipo. Y comenzó la tardecita a caer. Este es en el tercer día, ya el último día. Esto empezó el 5, 6, era el 7, entrando al día 8. Y entonces yo propuse a un grupo, el grupo de Uruguay, que nos fuéramos al centro de la estrella para meditar, porque yo había recibido una comunicación que decía que ellos iban a ser presentes. Mentalismo o no mentalismo, digo, vamos igual, si aparecen bien y si no aparecen, mala suerte. Nos fuimos ahí y en determinado momento se prendió como un sol en una de las colinas que ilumbró todo el desierto, de esta manera. Obviamente estos son dibujos,
nadie va a estar con una filmadora en ese momento. Iluminó todo de tal manera que los que estábamos ahí, que éramos 5, empezamos a ver conos de luz hacia arriba y 2 naves que se aproximaron. Estas son naves de Venus, tienen 3 globitos de color rubí debajo, uno amarillo muy fuerte. Y la segunda nave empezó a descender y descendió en el desierto a una gran distancia de nosotros, y esta quedó suspendida en el aire. Esas esferas que ven ustedes se llaman caneplas, que son cámaras de televisión a la distancia, monitoreadas desde una nave. Precisamente esas caneplas son las que hacen en los campos de trigo las marcas que existen, en segundos. Bien, al ver yo la nave tan cerca, lo que no relaté es que dentro de la preparación existen iniciaciones, dentro de las cuales está el nombre cósmico y los cristales de cesio, que es algo que está escrito en la Biblia, en Apocalipsis 2, versículo 17. Dice clarito: a aquel que venciere le daré a comer del maná escondido, unas piedrecitas blancas, y en ellas escrito un nombre nuevo que solo aquel que lo recibe lo conoce. ¿Qué significa el nombre cósmico? Cuando Dios crea un ser, le pone nombre, igual que nosotros hacemos con nuestros hijos. Y esos cristales, que son pirámides de base cuadrada que uno recibe, se integran al pecho. El cesio, se llaman cristales de cesio, es el elemento número 55 en la tabla periódica, y sabemos que se fusiona fácilmente con el agua. Tenemos un 70 o 80% de agua en el cuerpo, quiere decir que son fáciles de incrustar en el pecho, o sea, de integrarlos. De tal manera que eso fue lo que veníamos deseando conseguir, es decir, recibir esa iniciación que te permite despertar las facultades psíquicas, te permite también poder ayudar a los otros a través de las curaciones, te permite, sin duda, también leer símbolos y, en mi caso, enseñar el conocimiento y dar charlas y conferencias. Bien, cuando yo vi eso, dije, esta es la mía, y agarré y empecé a caminar hacia la nave tratando de poder recibir esa iniciación. Si bien yo me aparté bastante de mi compañero, la nave siempre estaba en el mismo lugar. Es decir, yo no la veía que estuviera ni más lejos ni más cerca. Por más que yo caminara, siempre estaba igual. Pero lo que sí me sorprendió, y aquí un poco lo que decía Carlos, que tiene explicación, cuando alguien de repente está mirando una nave y otro no la ve, es porque la nave está en 4ª dimensión. Y el que tiene en ese momento una alta vibración o una frecuencia o está bien ese día, la puede llegar a ver. ¿Por qué les digo esto? Porque la nave, que uno la veía de color así, celeste, casi transparente, de repente hacía un movimiento y quedaba de color gris o plomo, era metálica, y se le veía en la ventana. Es decir, era como que entraba en 3ª dimensión, y lo hizo varias veces. De repente iba para atrás y quedaba transparente, la seguíamos viendo, volvía otra vez, lo hizo 2 o 3 veces para indicarnos, después lo pudimos comprender, que ellos entran de dimensión en dimensión, lo pueden hacer instantáneamente, sin ningún problema. Bien, estando yo ahí, dije, bueno, vine a recibir, por lo cual me preparé, quiero los cristales. Me puse con las manos extendidas para ver si los recibía. No pasó nada. Entonces dije, bueno, no me tocó, y me fui. Pasé por donde estaban mis compañeros y me decían, ¿y a dónde te vas? No, es para acá, para dormir. Vos estás loco, pero mira lo que hay, están las naves aquí, está todo bárbaro. Pero yo vine por otra cosa. Yo vine a comprometerme con esta misión y quiero los elementos necesarios para hacerlo. Si no me los dan, no estoy preparado, me voy a dormir. Y me fui nomás. A la mañana siguiente había 2 grupos. ¿Se acuerda que había aterrizado una nave? Nosotros éramos el grupo de los 5. Había un grupo de 8 que recibió el contacto y recibió los cristales. Los guías bajaron de la nave y le dieron los cristales. Fue algo espectacular. Obviamente, aquí en el medio de la estrella, ellos empiezan a contar las experiencias, vino la prensa, fue algo espectacular. Uno se alegró por los compañeros que habían recibido, pero por otro lado,
estaba bastante tirado, porque yo había trabajado en serio, sabía que estaba preparado y no entendía por qué no los había recibido. Bien, nos volvimos al hotel y en el hotel nos dicen: mirá, vamos a ir a las ruinas de Pachacama. No, yo no voy nada, no estaba con humor para ir. Dice: dale, que vas a aflojar ahora, vamos todos juntos. Bueno, al final me convencieron y arranqué con ellos. Cuando llegamos a las ruinas de Pachacama, yo tenía un nombre que había recibido, pero no lo había confirmado. Es lo que les digo, yo puedo recibir algo, pero si no lo confirmo, no me doy bolilla hasta que no lo logre. Si tengo que verlo en algún lado escrito, me lo tienen que confirmar de alguna manera. Cuando llegamos a las ruinas, aparece el cartel Templo de Pachacama, y dentro del nombre Pachacama estaba mi nombre cósmico, aquel que yo había recibido, que era Acam. Para mí fue un impacto tremendo ver mi nombre escrito dentro de ese nombre. Bueno, imaginen la emoción, dije: confirmé mi nombre. Algo me dieron por lo menos. Entramos a un museo que hay, donde hay un tótem de madera que representa al dios Pachacama. Digamos, tótem tenía aura azul, pero la veíamos 3 o 4 personas nada más. Esto irradiaba azul, pero un azul increíble. Dije: ¿vos estás viendo lo que estoy viendo? Sí. Bueno, tenemos que ir a meditar. Y a mí se me había ocurrido repetir mi nombre, que saben que uno repitiendo el nombre tiene que vibrar con él si es verdadero. Y yo empecé a vibrar de una manera tremenda. Vino una compañera y me dice: ¿qué te pasa? Repetí mi nombre. Dice: bueno, esta señora, que es una arquitecta, había recibido la facultad del tercer ojo, podía ver lo que yo no veía. Dice: arriba de tu cabeza hay un disco dorado que está, digamos, vibrando. Dije: bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a meditar. Se nos ocurrió subir al Templo del Sol, ese lugar. Y cuando llegamos al Templo del Sol, encontramos cantidad de gente. No podíamos meditar en el Templo del Sol, de manera que volvimos a bajar y nos fuimos al Templo de la Luna o de las Vírgenes, un lugar sagrado de los incas. Entramos a ese lugar y como si fuera algo que yo supiera, me metí por los laberintos como si conociera el lugar y llegué a una pieza con techo descubierto y dije: este es el lugar de meditación. Volví a buscar a mis compañeros y los llevé a ese lugar. Los corredores son angostos, estrechos. Llegamos a a esa pieza sin techo. Después me enteraría que ese lugar era un lugar de iniciaciones sagradas de los incas. Estando en ese lugar empezamos la meditación. Cuando está por terminar la meditación, a mí se me elevan los brazos y veo una nave. La misma nave que había visto en el desierto, esta vez estaba encima de esa pieza. Al levantar las manos hacia arriba, yo empiezo a mantralizar, sin pronunciar o cantar, la palabra Abba, que en sánscrito significa padre. Perdón. Y yo sabía que luego de esa palabra empecé a hablar en una lengua distinta. Y sabía lo que decía, aunque no entendía la pronunciación. Es decir, yo le estaba pidiendo a Dios el compromiso por la humanidad. Yo quería recibir las iniciaciones y en ese momento descendió una luz de color violeta intenso. En la frente vi la estrella de 6 puntas dorada. La luz fue aclarándose hasta hacerse dorada. Y luego otra luz entró en mi cuerpo de color blanco brillante. Me llenó de pies a cabeza.
Inmediatamente se me bajaron las manos hacia adelante y recibí, los vi claritos, unas pirámides de unos 30 centímetros de alto que pude integrar a mi cuello, a mi pecho. Y cuando lo hice, era como un fuego en mi pecho, me faltó el aire, me asusté, pensé que me moría porque no podía respirar, y una voz increíble, profunda, dulce, me dijo: tranquilo, estoy al control de todas las cosas, todo está bien, respira lento. Bueno, empecé a respirar lento y eso fue de alguna manera pasando, hasta que en determinado momento esa voz me dijo: lo que acabas de recibir, transmíteselo al grupo, dáselo. Y yo no sabía cómo hacer. Entonces llamé a mis compañeros, empezaron a venir, y yo les ponía las manos en los hombros y veía que esa luz blanca entraba en ellos y se llenaban como si fuera una botella de leche. Y pasaron todos. Y luego que pasaron todos, realmente la emoción era la alegría que yo tenía. Nunca había sentido tanta alegría, tanta paz. Y lo más increíble era que yo sabía que ahí había un ser gigantesco, que no tenía principio ni fin, que era para todos lados, no tenía fin. Y lo increíble es que cuando yo ponía las manos, yo me veía poniendo las manos, y en determinado momento era como que yo no estaba y ese ser era el que ponía las manos. Era muy difícil entender lo que estaba ocurriendo. Eran dos personas en una. Era ese ser enviando esa energía y yo como espectador. Y de repente dejaba de ser espectador y mis manos eran las que transmitían la energía. Fue la experiencia más grande de mi vida, a la cual tengo que agradecer, porque después de ella las experiencias nunca dejaron de ocurrir. No solo conmigo, con todo aquel que se acercaba a la misión. Y ahí estoy mostrando, ¿verdad?, el lugar a pocos minutos después de haber ocurrido el hecho. Y claro, a pesar de toda esa experiencia extraordinaria, igual esta mente seguía diciendo: bueno, hay confirmación, donde hay una corroboración. Y nos pasaron pocos minutos donde cuando llegamos a Lima encontramos, estos se llaman motivadores numéricos. Fíjense que acá está el 3, la Trinidad, el 8, que era la fecha donde recibí la iniciación. Me repetían que sí, estaba correcto, esa era la fecha. Y acá otro auto, este Volkswagen, que vamos a mostrar ahora, los 4-8. Se repetía el 33, que es el número de la misión, que es la construcción de la estrella. 3 lugares, 3 lados por cada triángulo, da 3. Y no terminó ahí, damos la vuelta a la esquina y otro auto, otra vez con los 4-8. Era muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces, mis compañeros que vivieron la experiencia me llamaron a una reunión y me dijeron: vos no podés contar esto. ¿Por qué? Yo era nuevito, ojo, a la misión. No, porque esta experiencia nunca se dio, esta experiencia trastocaría, desequilibraría a la gente y bla, 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 bla. Es que al final, de alguna manera, hicimos un pacto de silencio. ¿Bien? Volvimos al Uruguay, volvimos a Montevideo. El primer día que salgo, vamos al supermercado y no puedo entrar por el olor que sentía del supermercado. Es decir, la carne podrida o todo eso para mí era un rechazo, no pude entrar. Y me quedé afuera, y en ese momento empezaba la primavera, estábamos cerca de la primavera. Y habían todos los árboles frente al supermercado Disco en Atlántida, una cantidad de árboles, flores, pero con las flores hermosas. Este era el árbol, ¿no? Y realmente me fui acercando a ese árbol y
al poco rato de estar ahí, un perfume exquisito, siento que alguien me da un mensaje. Y ese mensaje y esa voz era la misma que me había ocurrido en Perú, en la iniciación. Y ahí ustedes pueden leer lo que decía esa comunicación. Yo había hecho un pacto de silencio y ese mensaje me decía que no era correcto. Entonces volví a mi casa y me quedé pensando en esas flores, en ese árbol, en ese perfume, en esa voz. Y lo más increíble es que no tenía dónde anotar el mensaje y me olvidé. Y dije, bueno, voy a ir otra vez a buscar, aunque sea una florcita de esa, pues yo tenía un diccionario donde tenía catalogado todas las flores por nombre. Digo, a ver, ¿cómo se llama esa flor? Me la traje, fui al supermercado, saqué una ramita, pedí permiso, me la traje y empecé a buscar en el diccionario. Cuando veo la flor y veo lo que estaba escrito, no lo podía creer. Era la foto número 3 y decía la flor del Espíritu Santo. Realmente la emoción fue muy grande, porque ahí empecé a entender cómo era el contacto. Y después pregunté qué pasó cuando hablé en lengua, que no entendí nada. Andá a tal lugar, Corintios 13 y 14. Y ahí tenía la respuesta. Y entonces digo, ¿y aquel mensaje? ¿Quién? ¿Cómo? Y encontré la síntesis de lo que había en algún momento de la historia hablado del maestro. Entonces tenía la comprobación viéndola. No era un invento mío, no era un invento mental. Y pasó el tiempo y pregunté un día quién era aquel ser que me había hablado. Te dije, ¿está el Espíritu Santo? Viste que a veces sí puede ser, a pesar de la confirmación. Y una voz me dijo, esa misma voz me dijo, ¿cómo puede ser posible que no lo hayas entendido? Ahora estoy dentro tuyo, no fuera. Bien, esta es parte de mi experiencia de contacto, una experiencia que nos recuerda que evidentemente el amor es la base de la evolución de la humanidad, que sin amor no hay ningún cambio, porque justamente ese gran mandamiento que nos deja el gran maestro, el amado los unos a los otros, sigue vigente.